Buenas, ¿cómo estáis hoy? El tutorial de hoy va de estrechar un pantalón, en este caso es colegial, de uniforme. Vamos a estrecharlo las patas, de las caderas hacia abajo. Vamos a estrechar por las dos costuras, por la de adentro y por la de afuera. Lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta al pantalón y marcarlo con el jaboncillo, todos los alfileres que hemos puesto. Vale, ya tenemos aquí el pantalón al revés, lo he marcado todo como he dicho antes, con jaboncillo, por donde estaba la señal. También he descosido el bajo y también he planchado un poco las costuras para que nos cueste menos trabajo. Ahora, la idea es encarar una pata con otra porque vamos a señalar la otra pata que nos queda. Tenemos que poner costura con costura, empezamos por aquí, por la costura central, bien puesta una encima de otra, y ponemos alfileres por donde están los jaboncillos, de arriba hasta abajo. Las costuras bien puestas. Y por este lado lo mismo. Por eso he planchado antes las costuras para que me cueste esta operación menos trabajo. Hasta arriba. Hasta aquí. Y ahora le damos la vuelta y marcamos por donde están los alfileres con el jaboncillo. ¿Veis? Ya tenemos las dos patas marcadas con el jaboncillo. Quitamos los alfileres. Y ahora, este pantalón, ¿veis? Le voy a dar la vuelta para que lo veáis lo que os quiero comentar. Tiene los bolsillos aquí pegaditos a la costura y como lo que queremos es estrechar, pues vamos a descoser, vamos a abrir toda esta parte. Bien, estamos aquí. Ya hemos descosido la parte lateral del pantalón y ahora lo que quiero es explicaros. Este pantalón lleva un bolsillo aquí, como veis, pegadito a la costura, y como vamos a meterle, nos meteríamos en la boca del bolsillo y se anularía el bolsillo. Eso no es las intenciones que tenemos. Y lo que vamos a hacer es rebalar un poco la parte de atrás, el trasero, ¿veis? Y ponemos alfileres por donde iba originalmente el pespunte de antes. Rebalamos, o sea que le vamos a meter a la parte de atrás y por aquí solo por donde iba antes. ¿Veis?
Aquí lleva el atacado y ahora ya a partir de aquí ya sí nos podemos meter en las dos partes, por el delantero y por el trasero. ¿Ven? Ya nos vamos metiendo un poquito. Ya en el delantero metemos menos porque estamos metiendo más en el trasero. Y así hasta abajo. Rebalado la parte de atrás. Y alfileres hasta abajo. Con la parte de atrás, como he dicho, rebalada. Ya de arriba abajo. Para que no salga recto. Alfileres hasta aquí. Y en esta, pues le ponemos alfileres por donde va el jaboncillo. La otra pata hacemos lo mismo, la misma operación. Bien, ya estamos en la máquina de coser. Mira, os voy a decir, procurad no descoser hasta arriba, porque ahora vamos a meter la máquina y tenemos que tener un espacio para empezar a coser. ¿Veis? Tenemos que empezar por donde estaba antes el pespunte. Hacemos el atacado. Y vamos cosiendo por encima del pespunte aquí en el bolsillo, por donde estaba antes. ¿Veis? Y ya aquí me voy metiendo. Ya está aquí la presilla, ya se ha acabado el bolsillo. Y me voy metiendo. Por donde van los alfileres. Ahora la costura central, en este caso empezamos por abajo, va a ser mejor, por la parte del bajo. El atacado. He abierto aquí la costura, ¿ves? La he descosido para terminar justamente al final. Cosemos la otra pata y cuando ya la tengamos cosida, descosemos en la costura esta central, descosemos el pespunte y lo tenemos que sobrehilar. Bien, descosemos y cortamos a la misma vez. En la recubridora lo podemos hacer para que se nos quede la costura más pequeña.
Bien, ya tenemos todas las costuras sobrehiladas y ahora lo que tenemos que hacer es coser el tiro. Como recordáis, antes lo hemos descosido para poder trabajar, para llegar bien al final de la costura, y ahora pues lo cosemos, lo pasamos por la máquina y lo cerramos. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir todas las costuras con la plancha. Aquí tenéis ya el pantalón acabado, lo planchado, he abierto todas las costuras. El bajo lo voy a hacer en otro tutorial y ya hemos acabado. Espero que os haya gustado y le dais a me gusta y no olvidéis de suscribiros.